de investigación financiados como investigador principal o como co-investigador principal. Ha dirigido 46 tesis de licenciatura, 8 tesis de maestría, 3 de doctorado. Ha publicado más de 70 artículos arbitrados en revistas indexadas y memorias de congresos de reconocido prestigio. Sus principales intereses de investigación incluyen el reconocimiento de patrones orientado al diagnóstico y pronóstico médico, así como también el desarrollo de aplicaciones móviles para el monitoreo personal de la salud. Entonces, sin más, presento al doctor Mena. Nada más le pido, por favor, doctor, necesitamos terminar pues a las 11. Le vamos a cortar un poco su presentación porque tenemos otro curso que sigue después de usted. Entonces, adelante, por favor. Sí, claro que sí. Buen día, María. Déjame acá subir la presentación. Okay. Ya la vemos. Ya la ven. Okay. Gracias. A veces cuando la coloco en modo presentación no se ven los cambios de la pantalla. ¿Ahí se ve el cambio? No, no se visualiza. Okay, entonces déjame sacarla y dejarla en este modo. Ya se ve la segunda, sí. Ahí. Bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? El tema que seleccioné para esta presentación tiene que ver con parte del trabajo que realizamos en nuestro cuerpo académico, que son el desarrollo de sistemas de monitoreo personal de la salud. Básicamente en estos sistemas trabajamos con lo que tiene que ver con una perspectiva interdisciplinaria de abordar problemas de un área que es ajena a nuestro perfil académico, como en este caso es la medicina, pero que la abordamos con un perfil interdisciplinario en el sentido, o sea, la palabra, del pensamiento algorítmico, ¿sí?, que tenemos los computistas, ¿no? Mucho de lo que les voy a hablar tiene este sentido interdisciplinario de cómo abordar un problema de otra área, pero con la perspectiva de nuestra área. Otra cosa importante que manifestamos en este tipo de sistema es lo que tiene que ver con el reconocimiento de patrones, cómo a través de técnicas de minería de datos podemos dar soluciones a problemas no lineales a través de soluciones generalizadas que buscan aproximarse a una solución efectiva, obviamente con cierto grado de incertidumbre, ¿sí?, que es todo lo que tiene que ver con el manejo de redes neuronales y de máquinas de vector soporte. Y otra cosa que se combina en estos sistemas es lo que tiene que ver con la tecnología móvil, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el cómputo móvil, con sus características de estar presente en nuestras vidas. Ya vamos a hablar un poco de cómo están los números en cuanto al uso de sistemas de teléfono inteligente en México, y cómo eso nos permite poder utilizar un dispositivo potente en función de aportar soluciones que mejoren nuestra calidad de vida. ¿Sí? En este desarrollo de sistemas se combinan varias técnicas o varias áreas de la ciencia. Una de ellas es la inteligencia ambiental. La inteligencia ambiental tiene características importantes como la de ser transparente al usuario, o sea, pasa desapercibida al usuario porque está embebida en su propio entorno. Está presente siempre que la necesita, se puede interactuar con ella de manera simple y natural y no se percibe como un objeto diferenciado. El ejemplo más común es el teléfono, ¿ok? El teléfono inteligente es parte de nuestras vidas y no lo vemos como algo diferenciado que está irrumpiendo, invadiendo nuestro entorno. Es lo mismo que cargar un reloj, ¿sí? El reloj es parte de una prenda que la cargamos todo el tiempo y no sentimos esa incomodidad por llevarla con nosotros. Lo otro importante que aborda nuestros desarrollos tecnológicos es lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo.
Por lo menos así lo era hasta el 2019, cuando comenzó todo esto de la pandemia. Las enfermedades cardiovasculares son las que abordan las enfermedades isquémicas del corazón, más conocidas como infarto, es la falta de oxígeno al corazón, las arritmias y las enfermedades cerebrovasculares que tienen que ver con la falta de oxígeno al cerebro, también conocidas como ACV. Todas ellas engloban el conjunto de enfermedades cardiovasculares. Como les comentaba, hasta el 2019, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, del 55.4 millones de muertes registradas en el 2019, el 27% fueron causadas por enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Y aquí podemos ver el avance que ha tenido desde el año 2000 hasta el 2019, donde estaban por debajo de los 7 millones de muertes registradas, al menos por cardiopatía isquémica, es decir, por infarto, y cómo aumentó a más de 9 en 2019. Y lo mismo ocurrió con los accidentes cerebrovasculares. ¿Okay? Como les comenté, no solamente es la primera causa de muerte a nivel mundial, sino también continúa siendo la primera causa de muerte en México, por lo menos hasta 2019, de acuerdo a datos del INEGI. De las 747.784 muertes registradas en 2019, aproximadamente el 26% fueron causadas por enfermedades cardiovasculares, estando en primer lugar las enfermedades del corazón y por acá las enfermedades cerebrovasculares, pero combinadas conforman el 26%. Entonces, es de ahí el interés de la ciencia por poder aportar soluciones que contribuyan a mejorar el diagnóstico y el control de este tipo de enfermedades. Y uno de los avances clínicos en el área de la medicina más importantes que se ha desarrollado, digamos, en los últimos 20, 25 años, ha sido lo que se conoce como el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Esto, como ven acá, MAPA. ¿Por qué? Porque sigue siendo la hipertensión uno de los principales factores de riesgo que derivan en una enfermedad cardiovascular. Bueno, y no solamente una enfermedad cardiovascular. Si tenemos memoria, cada vez que vamos a un médico, lo primero que hace, luego de tomarnos el peso, nuestro nombre, la altura, es medir nuestra presión arterial. ¿Por qué? Porque es un indicativo de que algo está mal en nuestro organismo, algo está mal en nuestro cuerpo. Si se detecta una presión arterial alta, pues algo está fallando. Y vuelvo y repito, eso puede derivar en otro tipo de enfermedades de mayor riesgo. Entonces, en este afán de poder disminuir esa carga que representan las enfermedades cardiovasculares para el sistema de salud, se desarrolló lo que es el MAPA. ¿Qué es el MAPA? Bueno, básicamente es exactamente lo mismo que conocemos, el método oscilométrico de medir nuestra presión arterial a través de una banda que se infla y se desinfla, con la diferencia de que este inflado y desinflado lo podemos hacer de manera automática, ¿ok? Y monitoreada en ciertos intervalos de tiempo. Entonces, esto nos permite tomar la presión arterial durante las 24 horas del día. Generalmente se toma la presión en el día en una lectura de cada 15 minutos y en la noche cada 30 minutos. Esto por la incomodidad que representa el inflado, pues, cuando estamos durmiendo. ¿En qué ha ayudado esta técnica? Bueno, ha ayudado a evitar el fenómeno que se conoce como hipertensión de bata blanca. ¿Qué es la hipertensión de bata blanca? Hay personas que cuando están en un ambiente clínico, frente al médico, a una enfermera o simplemente una instalación médica, produce un estado de alerta, que eso hace que su presión arterial suba mientras se encuentra en esa situación. Sin embargo, una vez que abandonan el ambiente clínico, su hipertensión arterial baja o pasan a ser normotensos. Entonces, este es un fenómeno que puede derivar en que una persona sea medicada para la hipertensión cuando realmente no sufre hipertensión. Y tenemos el caso contrario, que es la hipertensión enmascarada. Esta puede ser mucho más riesgosa porque es el efecto placebo contrario.
cuando una persona está en un ambiente clínico, se siente en relax, se siente en calma, se siente protegido, y eso hace que disminuya su presión arterial. Por lo tanto, al ser medida por el médico en el ambiente clínico, el resultado es que es normotenso. Sin embargo, al regresar a sus actividades diarias, resulta ser que la persona es hipertensa. Esto es más grave porque es una persona que, al no ser diagnosticada, pues no puede ser medicada y no puede ser controlada. ¿Ok? La ventaja que te da el mapa es que la medición se hace en ambiente natural, en el día a día. El médico te coloca el mapa, tú te vas a hacer tus actividades normales. Y otra ventaja importante es que se está midiendo y monitoreando constantemente. Y ese monitoreo constante derivó en estudiar otro fenómeno que es la variabilidad de la presión arterial. Es decir, cuánto varía tu presión de medida en medida o de lectura en lectura. La técnica del mapa, digamos que se llegó a popularizar a finales de los 80 y comenzaron muchos estudios referente a la variabilidad como un nuevo fenómeno que podría ser un factor de riesgo cardiovascular. En la década de los 90 se publicaron muchos trabajos, pero que no eran concluyentes. Es decir, unos decían que sí, que efectivamente a mayor variabilidad, mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Otros decían que no, y otros decían que quién sabe. Y yo comencé a trabajar con este problema de la medicina y la variabilidad arterial a principios del año 2000, cuando inicié mi maestría de cómputo aplicado. Y había la inquietud por los médicos que a lo mejor el problema de la variabilidad de la presión arterial tenía que ver con la forma como se estaba midiendo. ¿Qué sucede? Los médicos estaban utilizando, o la mayoría de los grupos médicos, estaban utilizando el gold estándar o la medida oro para medir la variabilidad, que es la desviación estándar. ¿Ok? ¿Qué es la desviación estándar? Bueno, ustedes recuerdan, todos los que alguna vez llevamos a un curso de estadística, la famosa curva de la campana o la famosa curva de la normal, donde hay una media donde se aglomeran los valores que más se repiten o que son más comunes, y luego vemos que hay es una montaña que va bajando hacia la izquierda y hacia la derecha, donde es qué tanta distancia guardan las otras medidas a esa media. Bueno, esa distancia que hay desde la cima de la colina, si lo vemos como una montaña, hasta la planta baja, es lo que se conoce como la desviación estándar. Es decir, qué tanto se desvía unas medidas con respecto al promedio o a la media. Y eso nos da una forma de medir qué tan variable es una señal, qué tan variables son un conjunto de medidas. Entonces, volviendo al sentido interdisciplinario, yo abordé este problema de otra manera. Y fue la propuesta que hice en mi trabajo de maestría. Nosotros desarrollamos un índice llamado Average Real Variability o variabilidad real promedio, que bautizamos con las siglas ARB o ARB. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo esa medida podía ayudar a ser más representativa del fenómeno de que si la variabilidad aumentaba, pues había mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, y que si disminuía, ese riesgo también disminuía. Aquí tenemos dos gráficas muy sencillas donde podemos identificar fácilmente que hay 5 medidas con un valor de 130 y 5 medidas con un valor de 110. En la gráfica de abajo tenemos exactamente las mismas 10 medidas, pero distribuidas de forma diferente. A simple vista, yo puedo ver que esta señal varía mucho más que esta. Aquí hay una variación constante, sube, baja, sube, baja, sube, baja. En esta, a pesar de que tiene los mismos valores, podemos ver que aquí la señal permanece constante, hay una caída importante y luego permanece constante. Pero al ser los mismos valores y al calcular la media nos da exactamente lo mismo, por lo tanto su desviación estándar es lo mismo. Es decir, que con la desviación estándar yo no puedo estimar que esta señal de aquí varía más que esta.
porque el paramétrico que estima la variación es exactamente el mismo. ¿Qué hicimos nosotros? Propusimos, con un sentido algorítmico y matemático, otra medida, que lo que hacía simplemente era cuantificar o sumar cuánto cambiaba de una medida a otra, es decir, cuánto cambiaba en medidas continuas. Y luego esa suma lo promediamos entre el número de cambios que hubo o el número de lecturas que hubo. Por ejemplo, aquí vemos que el cambio es 0, 0, 0, 0. Aquí hay un cambio importante de 20, 0, 0, 0, 0. Al sumar todos esos ceros con el 20 y dividirlo entre el número de cambios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cambios, eso me da un índice de 2.22. Mientras que acá, al sumar 20 más 20 más 20 más 20 más 20, sumar 20 9 veces y dividirlo entre 9, eso nos da 20. Entonces, este número de acá, 20, es mayor que este. Por tanto, eso me indica que esta señal varió más que esta. Y a partir de ahí, y de utilizar ese índice para reflejar la variabilidad y estudiar a personas a través de seguimientos clínicos de más de un año, pudimos determinar que a mayor variabilidad, mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que se hace en los estudios clínicos? Bueno, se determina un conjunto de variables al inicio del estudio, por ejemplo, la presión arterial, su peso, su índice de masa corporal. En este caso se le aplicó un mapa a todos los sujetos que participaron en el estudio. Se les calculó su ARB y se dieron seguimiento por más de un año. Al final, muchas de esas personas desarrollaron enfermedades cardiovasculares y muchas no. ¿Qué se hizo? Bueno, se comparó cómo estaba el ARB de las que desarrollaron enfermedades y cómo estaba el ARB de las que no desarrollaron. Y se contrastaron y se llegó a la conclusión que aquellas personas que aumentaron significativamente su ARB fueron las más propensas a desarrollar una enfermedad cardiovascular durante el tiempo de estudio. Este estudio se publicó en el año 2005. ¿Okay? Fue parte de mi tesis fue el resultado de mi tesis de maestría. A la fecha, a más de 15 años después, actualmente este es el estándar a nivel mundial para medir el fenómeno de la presión arterial. Todos los grupos, o la mayoría de los grupos de investigación que estudian este fenómeno, entre sus estudios clínicos, prospectivos y observacionales, utilizan el ARB para cuantificar si esta variable o este fenómeno afecta a los sujetos en cuanto al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Una de las reseñas más importantes del trabajo la hace Pier Domenico, que es un líder en investigación de enfermedades cardiovasculares en Italia, que son los líderes en este tipo de estudios, donde en el año 2009 publica que el estudio de Mena y sus colaboradores es pionero en abrir nuevos campos de investigación con respecto al valor pronóstico y la relevancia de la variabilidad de la presión arterial. Y dice que ARB confirma ser superior a la desviación estándar en cuanto a su predicción del riesgo cardiovascular, tanto en personas tratadas como hipertensos tratados. Y dice que sus datos sugieren que en comparación con desviación estándar, el ARB puede ser un índice más apropiado para medir la variabilidad de la presión arterial y mucho más útil para predecir eventos cardiovasculares. ¿Ok? Este, sin duda alguna, es el trabajo que me abrió las puertas para poder ingresar a lo que son las bases de datos médicas, poder ingresar al mundo de la medicina y de buscar colaboraciones que me permitieran desarrollar otros trabajos. No sé quiénes hayan trabajado con médicos, pero son muy celosos y son muy escépticos en compartir su información y en, digamos, admitir que otras ciencias pueden, desde un punto de vista interdisciplinario, aportar soluciones efectivas para el diagnóstico y el pronóstico de ciertas enfermedades. Este, sin duda alguna, mi trabajo más citado,
Actualmente cuenta con más de 380 citas. Y vuelvo y repito, es el estándar a nivel mundial para medir la presión arterial. Pero más allá de eso, me abrió las puertas para poder acceder a data que digamos que es como la materia prima para poder llevar a cabo tareas o trabajos de minería de datos y reconocimiento de patrones. Entonces, otra cosa que también estudiamos, aparte de la variabilidad de la presión arterial, es lo que tiene que ver con las señales electrocardiográficas, que son simple y llanamente lo que tiene que ver con la actividad eléctrica de nuestro corazón, la cual se puede medir a través de la técnica ECG y podemos detectar anomalías conocidas como arritmias en el funcionamiento de los latidos de nuestro corazón, como son la taquicardia, la bradicardia y el latido irregular. Todo esto nos llevó a estudiar las causas que derivan en este tipo de problemas. Como dijimos al principio, la hipertensión es la primera causa de las enfermedades cardiovasculares, y otras de las causas que también influye tienen que ver con una dieta no saludable, el tabaquismo, obviamente la falta de detección temprana y el menor acceso a programas de prevención. No es cuestión del azar que Latinoamérica tenga importantes tasas de enfermedades cardiovasculares, importantes tasas de mortalidad, porque no tenemos sistemas de salud tan efectivos como en países desarrollados. Entonces, esto justifica que tratemos de buscar iniciativas más innovadoras a través del uso de la tecnología que nos ayuden a mejorar la calidad de esos accesos de los sistemas de salud, que son tan complicados cuando son sistemas públicos, como en México, a través del INSS o del ISSSTE, y a tratar de ayudar a contener el crecimiento que significa las estructuras de costos existentes, y más ahora con esto que nos ha pegado la pandemia, donde se han reducido muchas partidas para atender otras enfermedades. Ya vemos lo que ha sucedido con lo que tiene que ver con los niños con cáncer, y lo mismo se han visto afectadas las partidas para diabetes y para enfermedades cardiovasculares. Entonces, esta propuesta, ¿qué busca? Bueno, proveer un sistema personalizado, automatizado, fiable, no invasivo, y que pueda dar señales, pueda dar respuestas en tiempo real para que la persona pueda estar alerta y pueda tomar decisiones en favor de evitar males mayores. Básicamente, un sistema de monitoreo personal de la salud está compuesto por un conjunto de sensores que miden bioseñales o señales del cuerpo, que son procesadas a través de una unidad de procesamiento sencilla. En este caso va a ser el celular, por todo aquello que mencionamos de la portabilidad y por considerarla un objeto no diferenciado, y que esas señales procesadas van a ser enviadas vía internet a través de los especialistas en salud o profesionales de la salud. Ellos podrán analizar los valores que se han monitoreado y podrán retroalimentar al usuario para decirle: detecté ciertos valores anormales, por favor vamos a programar una consulta, o simplemente todo está bien, síguete monitoreando cada tanto tiempo y todo está bien por el momento, no hay ninguna acción adicional que tengamos que llevar a cabo. ¿Qué ventaja nos da esto? Bueno, como les comenté, reducir las estructuras de costo, tener que evitar, muchas veces no vamos al médico por el simple hecho de tener que movernos al lugar, desplazarnos, tener que tomar la cita, hacer espera por las largas listas cuando se trata de sistemas de salud público. Y bueno, ahora que estamos en pandemia, por muchas más razones, queremos permanecer por más tiempo en nuestros hogares. Otra cosa importante es que esas señales por sí solas no representan información significativa para el experto en el área, en este caso el médico. Y es ahí donde acudimos a los sistemas de reconocimiento de patrones a través de técnicas de minería de datos. Preparamos esas señales, evaluamos esas señales, las comparamos con señales conocidas, las interpretamos y aportamos conocimiento nuevo para que nos ayude en la toma de decisiones.
básicamente cómo funcionan los sistemas de reconocimiento de patrones de minería de datos. Bueno, a partir de un conjunto de datos clasificados, es decir, que conocemos cómo están clasificados, conocemos cómo están etiquetados. Un ejemplo muy sencillo. Tenemos una base de datos de 100 personas. A cada una de esas 100 personas se les midió su presión arterial, es decir, tenemos sus valores de presión arterial, pero también se le hizo un seguimiento clínico y sabemos si en un año o 2 años esa persona se enfermó o no se enfermó de una enfermedad cardiovascular. Es decir, que la podemos etiquetar, la podemos clasificar como enfermo y no enfermo a partir de unos valores independientes que nos dan una respuesta dependiente. A esos valores le aplicamos un algoritmo de minería de datos y creamos un modelo. ¿Ok? Y ese modelo me permite que a partir de nuevos datos, solamente conociendo los valores de dependencia, yo pueda predecir su clase. Es decir, pueda predecir si esa persona se va a enfermar o no se va a enfermar. Y eso es lo que hacemos con los sistemas de monitoreo. Capturamos esas bioseñales, la ingresamos a un modelo de reconocimiento de patrones que previamente fue entrenado y ese modelo me da una respuesta o me da una salida con un cierto grado de incertidumbre, con una aproximación no lineal que me dice, bueno, de acuerdo a los valores de entrada, esta persona tiene riesgo o no tiene riesgo de enfermarse de esa enfermedad que estás estudiando. ¿Ok? Lo otro que es importante recalcar, como lo mencioné al principio, es la ventaja que nos da la penetración de la telefonía inteligente. En 2020, por primera vez, la penetración de telefonía celular superó el 100% de la población mexicana. Eso no quiere decir que todas las personas en México tengan teléfono, pero sí que hay más suscripciones o hay más líneas activas, inclusive que el número de habitantes. ¿Ok? Se estima que actualmente hay 112 millones de teléfonos inteligentes en México. ¿Ok? Aquí brevemente, no hice esa cuenta, pero la saco aquí inmediatamente. Eso representa aproximadamente el 88%, ¿ok?, de todas las suscripciones. 72% de sus usuarios siempre lo tienen encendido y lo llevan consigo. Y en promedio, cada 10 minutos estamos viendo el teléfono. Ya sea para simplemente ver la hora, ya sea para ver si nos llamaron o para acceder a una red social. Eso nos da una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque nos permite adherir un sistema de monitoreo que va a pasar desapercibido al usuario a través del teléfono y a través de un sensor que buscamos que sea lo más liviano posible y lo más cómodo y fácil de portar posible. ¿Ok? Y eso nos permitió hacer aplicaciones donde a partir de un sensor, una aplicación móvil, crear un prototipo y establecer lo que hace un sistema de monitoreo. Capturar las señales, medirlas, evaluar su riesgo e intercambiar información entre el experto en salud y el usuario. Recapitulo, María, ¿cuál fue el tiempo que me dijiste? Disculpa. Hasta las 11. Hasta las 11 de la mañana. Ok, estamos bien entonces. Seguimos. Como les dije, ese primer trabajo nos permitió trabajar con bases de datos clínicas importantes. La base clínica con la que yo he trabajado a lo largo de mi andar en esta área interdisciplinaria es una base de datos de mi país de origen, en Venezuela. Es la base del estudio del envejecimiento Maracaibo, el MAS o Maracaibo Aging Study. Ese fue un estudio que cuenta con más de 2.500 participantes, todos mayores de 55 años y que hasta ahora se le ha hecho un seguimiento clínico de más de 20 años para poder identificar si ciertas variables de estudio, como la hipertensión, la variabilidad, su peso, su índice de masa corporal y otras variables, han sido determinantes para el desarrollo de una patología. Pero lo más importante es que me ha abierto las puertas a compartir mi trabajo, a interactuar con grupos de investigación clínica a nivel mundial. O sea,
es lo que yo más valoro de este trabajo inicial de mi maestría. Y en ese tenor de ideas hemos desarrollado hasta ahora 2 sistemas de monitoreo de presión arterial, de monitoreo de personal de la salud. El primero lo bautizamos como el ARB móvil. ¿En qué consistía este sistema? Bueno, en buscar un sensor sencillo que midiera la presión arterial, pero que tuviera capacidad de comunicación vía Bluetooth, para que una vez programado, ya sea con un dispositivo de muñeca o con un dispositivo de brazo, pudiera enviar señales al teléfono, se pudieran cuantificar estas señales, se pudieran monitorear y se pudieran obtener resultados que determinasen si esa persona estaba en riesgo o no de sufrir una enfermedad cardiovascular. Para ello, se determinaba el tiempo de monitoreo en el día, a partir de qué hora, generalmente es a las 7 de la noche, el tiempo de monitoreo en la noche o en la actividad de reposo, generalmente a partir de las 11, y el intervalo de tiempo que se capturaba cada medida. Generalmente en el tiempo diurno es cada 15 minutos y en el tiempo nocturno cada 30 minutos. Otra cosa importante es establecer cuáles eran los valores normales, tanto para la presión sistólica y diastólica, tanto en el día como en la noche, y para la variabilidad de la presión arterial. Estos valores de la variabilidad lo obtuvimos a partir de estudios que hicimos, mientras que los de la presión arterial son valores que están en la literatura médica y que ya están previamente definidos. Otra cosa que vimos también fue la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Todo ese conjunto de señales son monitoreadas durante 24 horas, son enviadas al teléfono, son procesadas y nos permiten determinar si ese conjunto de lecturas están por encima o por debajo de los valores normales. En caso de estar por encima, automáticamente y una vez previamente definida los correos electrónicos de los expertos en la salud, se hace el envío vía correo electrónico, donde se le envía tanto una gráfica de cómo fue el comportamiento de la presión arterial durante las 24 horas, tanto diastólica como sistólica, y de la frecuencia cardíaca, y se le prepara al médico un reporte clínico con el resumen de todas las lecturas. ¿Ok? Además de datos adicionales que se pueden ingresar a la aplicación, como son el peso de la persona, la edad de la persona, y eso le permite al médico tener un perfil más completo de cómo estuvo la actividad de monitoreo de su presión arterial. Este trabajo lo pueden encontrar, les voy a compartir la publicación a María para que se las pueda compartir si así lo desean. Fue publicado en el año 2013, ¿ok? En la revista de computación, de métodos computacionales y matemáticos en medicina. Y el otro desarrollo del sistema de monitoreo personal que llevó a cabo nuestro grupo de investigación fue el SG móvil. ¿Okay? Aquí fuimos un poco más allá, en un desarrollo más reciente, en colaboración con la Universidad de Colima, con la Facultad de Ingeniería Electrónica. Desarrollamos también el sensor en hardware. Aquí este sensor del primer sistema que le mostré es un sensor comercial, no lo desarrollamos nosotros. Pero para este segundo sistema, el sensor sí fue desarrollado por un grupo de trabajo interdisciplinario que trabajó con nosotros. Aquí nos apoyamos en el uso de las redes neuronales, ¿okay? Básicamente con el toolbox que nos ofrece MATLAB. Trabajamos con bases de datos públicas, ¿okay? Con la base de datos PTB, que tiene un conjunto de señales de electrocardiograma con sus respectivos diagnósticos de arritmia. Aquí está parte del desarrollo del sensor que llevó a cabo la Facultad de Electrónica de la Universidad de Colima. Para el entrenamiento trabajamos con esa base de datos que les mencioné, que cuenta con 550 ejemplos. Y en la fase de entrenamiento, la predicción de las arritmias estuvo en el orden del 93%. Para la fase de prueba, ya trabajamos con nuestra base de datos del Maracaibo Aging Study, con 85 ejemplos que se le practicó el electrocardiograma, y ahí mejoró la exactitud a un 97%. Esta es parte de las pantallas del sistema, ¿okay? Donde se mide a través de electrodos la actividad del electrocardiograma, se analiza la señal,
se compara a través de la red neuronal con señales ya conocidas, donde tenemos su diagnóstico, y simplemente en base a la aproximación que se hace, se ofrece un diagnóstico de salida, donde se detecta una anomalía o no se detecta una anomalía. Esto también se envía al médico vía internet, y el médico interpreta la señal y le comunica al usuario qué pasos se deben seguir. Este trabajo también fue publicado, disculpen aquí, no es el ARB, es el SG Mobile. También fue publicado en la misma revista, pero ya en 2018. Y ahí pueden encontrar el link donde pueden, los que así estén interesados, ahondar más sobre este trabajo. ¿Qué reflexiones finales tenemos? Bueno, a través de nuestro grupo de trabajo y en colaboración con otros grupos de investigación, hemos desarrollado prototipos que ya están operativos. ¿Con qué sentido? Bueno, con el sentido que buscan los sistemas de monitoreo personal, empoderar al usuario, es decir, darle herramientas para que él pueda llevar a cabo su propio monitoreo y para que él pueda compartir esa información con los profesionales de salud y para que juntos puedan tomar decisiones que mejoren el control, que mejoren la prevención de este tipo de enfermedades que tanto aquejan a nuestra sociedad. Nos da una ventaja tecnológica. ¿Por qué? Porque se tratan de desarrollos de bajo costo, donde la capacidad la estamos delegando en un dispositivo electrónico que la mayoría de los mexicanos portan actualmente, como es un teléfono inteligente. Y nos está ayudando a disminuir o a colaborar en disminuir lo que se conoce como la principal causa de muerte en nuestro país, como son las enfermedades cardiovasculares, al menos hasta 2019, antes de que comenzara la pandemia. ¿Okay? Entonces, por esto doy por terminada mi presentación. Allí les comparto mi correo para quienes quieran ahondar en el tema, y quedo abierto y a disposición de ustedes para cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Luis Javier. Si tienen algunas preguntas que le quieran hacer al doctor Luis Javier Mena, adelante. Pueden levantar la mano. Bueno, tenemos una pregunta de Giovanna Rossi Márquez. Adelante, Giovanna, ¿puedes hacer la pregunta? Giovanna. Bueno, ahí me escuchan, perdón. Sí, ya no te escuchan. Rápidamente, en el estudio mencionan que se aplicó en adultos mayores a 55 años. ¿Existiría alguna dificultad en aplicarlo para niños? Es decir, ¿tendrá que cambiar alguna configuración? Sí, fíjate, Giovanna. Las enfermedades cardiovasculares, uno de los factores de riesgo más importantes son precisamente la edad. Es decir, a mayor edad hay un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, son estas personas las más afectadas y por eso nos enfocamos en esa población. ¿Qué dificultades tendría hacerlo en personas, digamos, niños, adolescentes o adultos que estén por debajo de los 55 años, que no sean adultos mayores? Pues dificultad ninguna, pero ya los sistemas de aproximación no tendrían la misma efectividad, porque recuerda que aquí entrenamos con una base de datos de adultos mayores. Por lo tanto, las aproximaciones que se hicieron fueron de señales de adultos mayores y por eso recomendamos que el sistema sea aplicado a adultos mayores, porque eso le da una mayor fiabilidad. Recuerda que en un sistema de reconocimiento de patrones es lo que hace es lo nuevo que llegó, compararlo con lo que ya tenía. Y si eso encaja lo mejor posible con lo que ya tenía, su aproximación va a ser mucho mejor. Muchas gracias, doctor. De nada. Tenemos también otra pregunta. El doctor Manuel Virones quiere hacer la misma. Adelante. Gracias.
Gracias por la presentación. Nada más tengo una duda que seguramente la respuesta puede estar sencilla, pero cuando mencionan que en el sistema hacen el registro de las mediciones, durante el día las hacen cada 15 minutos, durante la noche cada 30 minutos. ¿Existe alguna razón especial por la cual suceda de esa forma? Y también si una persona tiene problemas de hipertensión, ¿qué tan rápido se puede cambiar esa presión y afectar a la persona, digo, en el transcurso de esos 15 o 30 minutos? Sí, muy bien, gracias por tu pregunta. Fíjate, nosotros trabajamos con estándares médicos o clínicos. Este tiempo de 15 a 30 minutos lo determinan los médicos, pero lo hacen así por el tipo de dispositivo de medición que se utilizó. Es decir, en ambos casos, en el caso de la RB, en el caso de la RB, se utilizó el inflado y desinflado de una banda. Entonces, eso causa cierta incomodidad al usuario. O sea, que se esté inflando y desinflando, eso causa incomodidad. Por eso se busca que sea en los tiempos más prolongados posibles. Claro, a mayor tiempo lo prolonga, la efectividad de la medida o de la lectura va disminuyendo. Lo ideal para medir la presión arterial es latido a latido, pero eso es una técnica invasiva. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, se buscaron métodos alternativos. Pero este trabajo fue en 2013. Nosotros recientemente publicamos un trabajo en 2020, donde ahí sí desarrollamos nuestro propio dispositivo y ya no utilizamos el método oscilométrico. Utilizamos el método PPG, que es a través de una lectura infrarroja. A través de una emisión se miden los volúmenes el volumen de la sangre, los cambios de volumen de la sangre, cada cierto tiempo, y a través de ahí yo puedo determinar el valor de la presión, bueno, una aproximación de la presión arterial. Este es un trabajo que publicamos recientemente, apenas el año pasado. Pero el objetivo de ese intervalo de 15, 20, de 30 minutos es evitar la incomodidad en el usuario en ese inflado y desinflado. ¿Okay? Y había otra pregunta más, disculpa, aparte de los tiempos. Sí, era en relación a qué tan rápido puede suceder un cambio en la presión y que ese cambio sea lo suficiente para generar algún problema, no sé, en la persona, ¿no? Que el tiempo en el que se detecta, o sea, alcance para prevenir, pues, algún problema que pudiera tener la persona. El cambio de la presión es algo constante, pero un simple cambio no identifica un riesgo o una patología. Por ejemplo, si yo estoy sentado y de pronto tiran una puerta y yo me asusto y me están midiendo, mi presión se puede elevar muchísimo con respecto a la presión que tenía antes de que tiraran la puerta. Por eso es que se hace un monitoreo durante 24 horas, porque eso me permite tener un perfil circadiano más completo de cómo fueron mis cambios a lo largo de las 24 horas. Y ese promedio es lo que sí me hace determinar si efectivamente mi presión está variando anormalmente o normalmente. Es decir, si ese promedio está dentro del rango normal o se está distanciando de los rangos normales. ¿Ok? Inmediatamente con ese monitoreo, no de una sola vez, ¿ok? Porque puede ser que ese día que me monitoreé hubo casos especiales, tenía un problema, estaba sobresaltado, estaba deprimido, todo eso afecta la medición de la presión arterial. Entonces, a través de varios monitoreos, digamos 3 o 4, ya si hay una estimación constante de valores anormales, ya eso sí se puede revisar y atender con mayor precaución. Ok, bueno, muchas gracias. Tendremos una última pregunta de Giovanna. Sí, adelante, Giovanna. Bueno, creo que no. Tal vez se le olvidó bajar la mano. Okay. Bueno, entonces, yo creo que ya concluimos con... no, sí había una pregunta, creo. Sí. A ver, adelante. Ya, no, sí ya la bajó. Ok. Bueno, entonces, con esto terminaríamos. El último comentario, si puedo rápidamente, es ¿Sí? busquemos proyectos de colaboración porque ese mar se ve muy agradable. Claro que sí.
Aquí estamos esperándolos en Mazatlán. Cuando guste. Esa es la idea de publicar esa foto. Bueno, muchísimas gracias. Le damos las gracias al doctor al doctor Luis Javier Mena por esta conferencia. En nombre del Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enrique, pues le damos las gracias por esta intervención. Muchas gracias. A ustedes. Que la sigan pasando bien. Hasta luego.